Cordial saludo. El día de hoy divulgaremos un trabajo de investigación de estadística, el cual lo realizamos para la materia de estadística descriptiva. Este proyecto de investigación fue realizado por Aura Espinosa Pardo y Ruth Galindo Martínez, y quien les habla, Diana Gómez. Somos estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este ejercicio realizamos unas encuestas por formato de Google, donde lo enviábamos al correo a 40 estudiantes, y esos estudiantes tenían que colocarnos o decirnos la cantidad de números de primos que tenían, y de allí se sacaron los datos que veremos a continuación en este trabajo. Doy paso a mi compañera Ruth. Bueno, los datos que tenemos acá corresponden a los 40 estudiantes a los que se le realizaron la encuesta. Aquí nos están pidiendo el rango de que se saca del dato menor y el dato mayor de los datos. Entonces, restamos 20 menos 2, da un valor de 18, que es igual a 18, el rango que nos están pidiendo. Ahora nos dicen hallar la amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? Rango dividido con la clase. Entonces, 18 dividido en 6, que es la clase, el valor es 3. Ahora observamos la tabla que ya la tenemos realizada. Entonces, aquí vemos las clases y la frecuencia absoluta. Entonces, aquí las clases que nos quieren decir que hay una amplitud de 3, pero entonces se cuenta desde el corchete, que es el 2, 2, 3 y 4. El 5 no se cuenta porque termina entre paréntesis, porque va a la siguiente clase. Entonces, acá en frecuencia absoluta nos están diciendo que 10 estudiantes tienen de 2 a 5 primos. En el siguiente nos están diciendo 10 estudiantes tienen de 5 a 8 primos. Cuando ya tenemos todos los datos ubicados, ¿qué se hace? Se suma los datos y nos van a dar 40, que es la muestra la que se obtuvo de los datos que se recopilaron. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la media. ¿Cómo se halla la media? Como ya tenemos, la media se halla de XI por FI, ¿qué tiene que decir? Entonces vamos a coger, pero para hallar XI tenemos primero que sumar la clase, aquí la clase, que 2 más 5 da 7, y dividido en 2 nos va a dar 3,5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo con cada uno de los datos para obtener XI. Entonces, XI por FI. Entonces, vamos a escoger XI por 10, o sea, 3,5 por 10 nos va a dar 35. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con cada uno de los datos. Entonces, para hallar la media, se escoge el total, que son 383, y se divide por la muestra, que es 40. Entonces, nos va a dar 9,575, que ese es el valor que nos va a dar. Ahora nos dice que tenemos que hallar la desviación media. ¿Cómo se halla la desviación media? En la columna azul, como ya la tenemos ya realizada y tenemos el total, entonces se coge el total, 183,9, y se divide con la muestra. Entonces nos da un valor de 4,5975. Ahora nos dice que tenemos que hallar la varianza. ¿Cómo se halla la varianza? Como ya tenemos el total de la columna verde, que es 1142,775, se divide con la muestra, que es 40. Y nos da un valor de 28,56 y los decimales. Para hallar la desviación típica, ¿qué se hace? Entonces, decimos raíz de varianza, que es lo que nos toca sacar el valor. Entonces, nos va a dar un valor de 5,3. Entonces, y más los decimales. Ahora, ¿qué nos dice? Que tenemos que hallar la mediana. ¿Cómo se halla la mediana? Se organizan los datos de menor a mayor. Y como tenemos una muestra de 40, o sea, que es par, entonces tenemos que dividirla en 12. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar de 2, vamos a contar 19 datos. Y el que quede, el 20, va a ser la mitad. Ahora, de allá para acá también vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar los 19 datos
Ya el número 20 sería el 8 también. Y sería la mitad. Bueno, para hallar la media, entonces, ¿qué se hace? Se suman los dos números, que sería 8 más 8, igual a 16, y se divide en 2. Entonces, nos da un valor de 8. Vamos a hallar ahora la media, la moda, perdón. La moda sabemos que es el valor que se repite. Bueno, aquí organizamos otra vez los datos de menor a mayor, ponemos la frecuencia absoluta, que son las veces que se repite, y como vemos que el 6 se repite 7 veces, entonces el 6 va a ser la moda. A continuación vamos a visualizar una gráfica de barras donde vemos que la cantidad de primos es igual en las clases de 2 a 5, de 5 a 8 con un número de 10 y es igual de 8 a 11. Es igual de 8 a 11 y de 14 a 17. A continuación veremos una gráfica de media torta, donde vemos también lo mismo que estábamos mirando, que el 25% es igual de la clase de 2 a 5, de 5 a 8, que es igual al 25%, pero también encontramos el 15% de 8 a 11 y también encontramos de 8 a 11 y de 17 a 20. Adicional a eso también pues visualizamos una gráfica de líneas donde vemos lo mismo que estábamos, bueno, lo que estábamos explicando arriba, que era que las clases de 2 a 5 y de 5 a 8 tienen la misma cantidad de primos con un número de 10. Y también se repite de 8 a 11 y de 17 a 20 con una cantidad de 6, donde la campana de Gauss se toma la media más la desviación típica y se colocan los resultados, a ubicar el centro y vamos a colocar de la parte hacia la parte izquierda los valores negativos y hacia la parte derecha los valores positivos. Bueno, la media es 8, es justo el valor que se encuentra en la mitad de los datos. Esto quiere decir que el 50% de los estudiantes tienen más de 8 primos. A continuación, los dejamos con cajas y bigotes. La socialización del ejercicio de cuartiles, deciles y percentiles para los datos no agrupados va de la siguiente forma. Nos piden encontrar, pues el dato son las mismas 40 personas. Nos piden hallar el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, decil 25, decil 5, percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Adicional a eso tenemos que sacar el dato menor, el dato mayor, el rango intercuartílico, el límite inferior, el límite superior y graficar. Como podemos ver, son los mismos datos, la misma agrupación, el dato menor y el mayor, el menor el 2, el mayor el 20. El rango es lo mismo y la amplitud igual. La tabla es muy semejante, o sea, es muy semejante, pero es más pequeña. La cuestión es en la solución de los cuartiles. Entonces, iniciando, vamos a realizar la solución del cuartil 1. Para realizarla es necesario utilizar esta fórmula, la cual debemos reemplazarla. Entonces decimos que K equivale a el número del cuartil, en este caso sería 1, por 40, que es el número de la muestra, y se divide en 4. ¿Por qué lo dividimos en 4? Porque estamos hablando de un cuartil. Bueno, esto daría 40 dividido en 4, 10. Se busca la posición en las barras, en los cuadros donde está la frecuencia acumulada. Como la tenemos acá, la señalamos, y EQ equivaldría a 5, que es el dato mayor de esta clase. Para el cuartil 2, la misma operación se va a realizar. El cuartil 2 equivale al 50%. Lo mismo reemplazamos, en vez de reemplazar por 1, pues se reemplazaría por 2 porque estamos hablando del cuartil 2.
como lo hallamos en la tabla de frecuencia acumulada, entonces el cuartil 2 equivaldría a 8, que es el número más alto de esa clase. Esto, para hallar el cuartil 3, ahí sí, pues es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque, pues haciendo el reemplazo de las letras por los números, me da una posición de 30. Y en la frecuencia acumulada no tengo este dato. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se toma el valor, un valor mayor y un valor menor. Y lo que se hace es esta fórmula que vemos acá. Esta fórmula reemplazamos los datos, pero antes de, pues sacamos el dato menor, que vendría siendo 29, el dato mayor, que vendría siendo 34, el límite inferior, que es 14. ¿Por qué es 14? Porque en la clase más alta el número menor es el 14. Entonces se toma el 14 y la amplitud de 3. ¿Qué hacemos? Reemplazamos las letras por los números y primero que todo realizamos esta operación. Entonces lo que se hace es 30 se le restan 29, queda 1, 34 se le restan 29, quedan 5. Seguido a esto, cogemos el 3, que es la amplitud, y lo multiplicamos por el 1. 3 por 1, 3, y quedaría así la operación. Ya después de esto se realiza esta misma operación, 3 dividido en 5 da 0,6, y a este se le suma el 14 del límite inferior. Esto nos daría el 75% de que equivale el cuartil 3. Para los deciles, nos piden el decil 5, que equivale al 50% de las clases. Entonces, lo mismo, reemplazamos, pero en vez de dividirlo por 4, se divide por 10, porque los deciles, pues el valor de los deciles es 10. Esto pues se hace la misma operación, buscamos la posición en la tabla, efectivamente la tenemos, y sacamos el dato mayor de esa clase, que vendría siendo 8, y esto, el 50% del decil 5 equivaldría a 8. Para los percentiles es lo mismo, o sea, la dinámica es la misma. El percentil 25, entonces se reemplazan los datos, cada se le pondría 25 por 40, y aquí se divide en 100 porque los percentiles equivalen a 100. Buscamos bueno, nos dio posición 10, buscamos en la tabla de frecuencia acumulada, está el dato, entonces el percentil 25 valdría 5. Lo mismo con el percentil 50, pues se halló que es la posición es en 20, se saca el dato mayor, que es el 8, y eso es lo que equivale el percentil 50. 8. Ya aquí en el percentil 75 pasa lo que pasó lo mismo en el cuartil 1. No encontramos el dato, entonces lo que hacemos es tomar los dos datos, se busca la ecuación y se reemplazan los datos. Lo mismo, se hace primero los paréntesis y ya después tenemos el dato del 75%, que eso es lo que equivale al percentil 75. Para la gráfica de cajas y bigotes tenemos que tener en cuenta estos datos que tenemos acá. Debemos sacar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el dato mayor, el dato menor. Para sacar el rango intercuartílico, la fórmula es esto, el cuartil 3 le resto el cuartil 1. Eso me daría menos 9,6. El límite inferior, la ecuación sería cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, se reemplazan las letras y se hace primero la multiplicación. Entonces 1,5 por menos 9,6 me daría un valor de 14,4. Y aquí el límite superior se sacaría cuartil 3 más el 1,5 por el rango intercuartílico, se reemplazan las letras y me quedaría el límite superior de 29. Bueno,
Continuando con la explicación de cuartiles, percentiles y deciles, entonces, bueno, vemos que aquí hacemos una gráfica, esta gráfica se llama gráfica de cajas y bigotes, entonces lo que hacemos es cuadrar primero que todo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, luego seguimos con el límite superior y el límite inferior. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver que el cuartil 1 es 5, el cuartil 2 es 8 y el cuartil 3 es 4,6. Entonces, ¿qué vemos acá en esta gráfica? Vemos que encontramos un valor atípico, el cual es el límite inferior que corresponde a menos 9,4. Entonces, lo que vemos aquí también es que ubicamos todo el cuartil 2 en la mitad, pero se puede visualizar que en este cuartil 2 la gráfica se fue más hacia el cuartil 1 que hacia el cuartil 3. Bueno, entonces aquí como lo podemos ver, gracias, aquí como lo podemos ver, el cuartil 2 pues va más hacia el cuartil 1 que hacia el cuartil 2, perdón, hacia el cuartil 3, no quedó en toda la mitad, sino pues se queda más hacia ese lado. Bueno, continuando, pues podemos concluir que el cuartil 1, que es 5, es decir, el 25% tienen de 2 a 5 primos. La mediana equivale al 50% de los estudiantes pues, que respondieron esta encuesta, que su posición, de acuerdo a la posición, y que el cuartil 2 es de 8, es decir, que los estudiantes tienen entre 5 y 8 primos, y que el cuartil 3 es de 14,6, es decir, del 75% de los estudiantes tienen entre 14 y 17 primos. Muchas gracias.